tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministro de Salud teme que comportamiento de la gente en la calle dispare casos de COVID-19 en los próximos días. El Ministerio de Educación Pública dispone de 2 plataformas virtuales para que docentes puedan capacitarse y brindar educación a distancia. Guillermo Consenla definirá el próximo mes de enero si se postula la candidatura presidencial por parte del Partido Liberación Nacional. Expertos aseguran que actividad volcánica significa una emergencia para la población. El ministro de Salud, Daniel Salas, teme que el comportamiento de la gente en la calle dispare los casos de COVID-19 en los próximos días. A la fecha se contabilizan 612 personas positivas. Los casos de COVID-19 en el país podrían subir de manera abrupta si la gente continúa en las calles. Así lo confirmó el ministro de Salud este lunes en conferencia de prensa, luego de ver cómo las personas andaban en las calles como si nada pasara. Así que lo que estamos viendo hoy en las calles, esto va a tener un impacto. Vamos a ver un aumento de casos. Y el problema es que cada caso que se contagia va a generar casos secundarios. Y muchos de ellos son personas sin síntomas, que no podemos identificarlas. Pero esas personas sin síntomas van a provocar cuadros graves, lamentablemente. Van a infectar a otras personas. Entonces, de verdad, sigamos marcando una diferencia importante en lo que puede ocurrir y lo que ha estado ocurriendo, pero lo que puede ocurrir en nuestro país. Se los decimos con toda la sinceridad, con todo el respeto que se merece la población costarricense, porque los queremos, porque no queremos tener un escenario desfavorable en donde no haya posibilidad de atender personas enfermas graves. Y créanme que todo lo que hemos estado haciendo es para llegar a ese punto de no tener que decirle no a una persona que no puede respirar por sí misma. Pero insisto, yo sé que estuvimos en una Semana Santa muy restrictiva, si se quiere decir así, con respecto a otras Semanas Santas, pero no es el momento de decir esto ya no pasó. A este 13 de abril, los casos positivos por COVID-19 sumaban 612. De estos, 62 están recuperados y se reportan 3 fallecidos. Ya se contabilizan 59 cantones afectados de las 7 provincias. El Ministerio de Salud reportó 20 hospitalizados y de estos 14 están en cuidados intensivos. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con 43 intensivistas a nivel nacional para atender a toda la población. Sin embargo, las autoridades aseguran que si los casos se disparan, ellos no van a dar abasto. Días como hoy realmente no son buenas noticias. Lo que estamos viendo en la calle es como si nada estuviera pasando. Y ya tenemos más de 600 casos confirmados, acumulados, y tenemos que comportarnos como efectivamente estamos en una pandemia. Estos no son días normales. No queremos terminar en un infierno como está pasando en otros países. Así que el aislamiento es incómodo, todos queremos salir, pero la alternativa de tener una libertad temporal seguido por el infierno que están viviendo otros países, creo que no es algo que queremos para nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social hace el llamado a la población para que se queden en casa, pues de lo contrario el panorama durante las próximas 2 semanas podría desmejorar mucho y la situación actual del país podría complicarse. El Ministerio de Educación Pública dispone de 2 plataformas virtuales para que los docentes puedan capacitarse y brindar educación a distancia a sus alumnos. Desde este lunes, más de 60.000 docentes de todo el país iniciaron las capacitaciones virtuales del Ministerio de Educación Pública para que a partir de la próxima semana puedan brindar educación a distancia a todos sus alumnos. Según la viceministra de Planificación, Paula Villalta, la plataforma para capacitaciones se habilitará a los docentes hasta que las direcciones regionales definan el plan de ingreso para evitar saturar el sistema. Lo que pasa es que hemos tenido que resolver con las direcciones regionales
cuándo y cómo los diferentes circuitos, que son grupos de centros educativos, van a ingresar. Por lo tanto, se iba a habilitar hasta que las direcciones regionales tuvieran claro el plan de ingreso. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que todos los docentes tengan acceso al recurso y la probabilidad de caída sea menor. No estamos evitando el riesgo, lo estamos mitigando de una forma escalonada, de tal forma que los directores regionales puedan decir cuándo y cómo sus funcionarios van a ingresar a las diferentes plataformas. Esto en el caso de la plataforma de capacitación que estará habilitada el día de hoy. La otra plataforma, que fue diseñada por la empresa Microsoft, será la que se utilizará para la interacción entre los docentes y alumnos en tiempo real. En interactuar de una forma en tiempo real, ¿verdad? Que puedan, de una forma colaborativa, que puedan generar archivos, que puedan compartir archivos, que puedan tener una experiencia de aula, pues de manera remota, pero al menos puedan tener ese vínculo docente-estudiante que es el que andamos buscando. En estas plataformas son accedidas con el correo institucional, ¿verdad? El @mep.go.cr. El MEP distribuyó el documento de orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia, donde se definen diversas estrategias pedagógicas de acuerdo a las características de los estudiantes. Por ejemplo, para los estudiantes con acceso a Internet y dispositivo en casa, para los estudiantes que cuentan con Internet reducido, estudiantes sin conectividad y estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. Para esto, cada centro educativo deberá hacer una proyección de los recursos tecnológicos que requieren tanto sus alumnos como sus maestros. La salida de extranjeros por la frontera norte en Peñas Blancas durante la Semana Santa disminuyó considerablemente. Todos los años lo hacían al menos 19.000 personas. Este año, en medio de las medidas sanitarias como el cierre de fronteras, solo salieron un poco más de 1.000 personas. Durante la Semana Santa salen del país por la frontera norte en Peñas Blancas entre 17.000 y 19.000 personas, indicó este lunes el ministro de Seguridad Michael Soto. Este año salieron de manera formal un poco más de 1.000 personas. Además, en esa misma frontera la policía rechazó casi 1.000 personas que pretendían ingresar al territorio nacional de manera irregular. Según los reportes que tenemos, solo salieron 1.200 personas, como repito, de una forma ordenada y por el puesto fronterizo. En el periodo de la Semana Santa tuvimos 930 personas rechazadas en este sector, es decir, que se localizaron saliendo del país la mayoría y algunos entrando, pero en el sector fronterizo, y se procedió al rechazo de los mismos para dejar algún tipo de formalidad. La Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración y la Policía de Fronteras vienen realizando fuertes operaciones a lo largo y ancho de las fronteras de Costa Rica con Nicaragua y con Panamá. Los operativos se intensificaron durante los días de Semana Santa y se van a mantener de la misma manera. El país amplió el cierre de las fronteras hasta el próximo 30 de abril. La Fuerza Pública y los diferentes cuerpos policiales están debidamente posicionados a lo largo del cordón fronterizo. Los recorridos son constantes las 24 horas del día a nivel pluvial por los diferentes ríos navegables de la zona, asimismo con el apoyo de los compañeros de vigilancia aérea con el tema de los sobrevuelos y por ende obviamente la parte terrestre, que es la parte más importante que tiene el recurso en este momento, que son recorridos no solamente en las unidades móviles por las diferentes rutas terrestres, sino también a pie por las diferentes montañas, trillos y demás, en aras de precisamente de visitar, recorrer estos puntos ciegos o no autorizados. En redes sociales se han publicado fotos, videos señalando que el paso de extranjeros de manera ilegal es constante y masivo. Además, algunas noticias con imágenes que no corresponden a este momento. Por esa razón, el ministro de Seguridad, Michael Soto, indicó que hay que verificar la veracidad de ese tipo de informaciones. Explicamos todo el tema de los patrullajes que se han venido realizando, porque es importante desde el punto de vista que lamentablemente en las diferentes redes sociales han circulado alguna serie de información que no responden a la realidad y con la malsana intención de generar algún tipo de histeria colectiva o afectación a los ciudadanos. Por ejemplo, hay una fotografía donde
donde se ven muchísimas personas cruzando un río, y esta fotografía corresponde a la frontera entre México y los Estados Unidos, o entre México y Guatemala. Además, hay otro video que han circulado masivamente donde hacen ver que el tema es en Nicaragua, pero en realidad corresponde a un video de una circunstancia en Guayaquil, Ecuador. La semana anterior, las autoridades instalaron una base aérea en Los Chiles. Al menos 5.000 conductores perdieron las placas de sus automotores durante los operativos de la restricción vehicular sanitaria en Semana Santa. Además, otros 3.000 recibieron sanciones por otras faltas. Para recuperar las placas, los conductores deberán pagar las multas de cada parte. Desde hace prácticamente un mes, las autoridades del Ministerio de Salud tomaron la decisión de aplicar una serie de medidas que buscan evitar la propagación del COVID-19. Entre ellas se encuentra la restricción vehicular sanitaria. Esto sí, es una manera más exigente a la que hemos estado acostumbrados normalmente. Así lo hacen ver los números, pues a lo largo de este mes más de 8.000 personas han sido multadas por incumplir esta normativa sanitaria. Además de estas, 5.000 han perdido las placas en los diferentes operativos de la Policía de Tránsito. Se han confeccionado a lo largo de este proceso de este mes con la restricción sanitaria, cerca de 8.000 vehículos han sido sancionados, de los cuales 5.000 es con la nueva modalidad de la multa de 110.000 colones, y con el retiro, conlleva el retiro las matrículas del automotor. Y pues como podemos ver, en algunos de los casos ha habido también detención de vehículos casualmente por otros temas de respeto a la ley de tránsito. En redes sociales, la Policía de Tránsito mostró estas imágenes como ejemplo. Pertenecen al depósito de vehículos de la zona de San Carlos, donde vemos que estaba repleto de motocicletas que han sido retiradas a sus propietarios en los diferentes operativos. Ante esto, las autoridades de tránsito señalaron que quienes están incumpliendo las medidas sanitarias, además irrespetan otro conjunto de normativas de la ley de tránsito, lo que provoca el retiro de los automotores. También en otros cantones, la combinación es similar. Nosotros ahora que estuvimos en una gira en la zona norte, propiamente de San Carlos, pues se veía una baja circulación. No obstante, algunas personas que toman la decisión de salir y aventurarse en carretera, muchos de ellos lo hacen al margen de la ley. O sea, no es que hay una gran cantidad de movimiento. Lo que ocurre es que los poquitos que andan circulando, un alto porcentaje andan en condiciones ilegales y en condiciones de irrespeto a la ley de tránsito. Entonces sí hay un comportamiento positivo tanto en la meseta central como en las zonas rurales. No obstante, lo que sí se genera es que estas personas en todo el territorio que salen y respetando la restricción llevan otras multas consigo, y eso es lo que genera la detención del vehículo. Todas las personas que hayan perdido su placa deberán asistir al Consejo de Seguridad Vial, es decir, al COSEVI, para buscar recuperar las mismas. En esta institución aclaran que no están atendiendo personas sin cita previa. Nosotros no atendemos usuarios para hacer este tipo de trámites sin cita previa. Esto quiere decir que si usted es una de las personas a quienes se le decomisó la placa o el vehículo durante la Semana Santa, debe primero estar seguro de que la boleta ya está registrada. Eso lo hace en la página de nosotros, www.csv.go.cr, y ahí mismo agenda la cita. El horario del COSEVI es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. Debido a la emergencia nacional del COVID-19, COSEVI ha habilitado todos los trámites vía digital. La ministra de Turismo, María Amalia Revelo, considera que la reactivación económica del sector será lenta y paulatina, por lo que apuesta al turismo nacional. Por su parte, los empresarios turísticos esperan recibir créditos no reembolsables y soluciones inmediatas para combatir el desempleo. El desempleo, la falta de liquidez y la poca capacidad financiera para enfrentar la crisis provocada por la pandemia COVID-19 impulsó al Instituto Costarricense de Turismo, ICT, a buscar soluciones para reactivar el sector. El trabajo se lleva en conjunto con las cámaras y asociaciones nacionales y regionales, indicó la ministra de esta cartera, María Amalia Revelo. Revelo dijo que el modelo turístico nacional está profundamente lesionado por esta crisis, por lo que trabajan en el diseño del plan de acción para la reactivación del sector turístico nacional. La apuesta es al turismo nacional.
Realmente la situación que vivimos es sumamente compleja, sumamente difícil y queremos trabajar de la mano con ellos para poder tratar de encontrar soluciones. Queremos también agradecerle a las cámaras de turismo que van a apoyar a los compañeros que quedaron sin trabajo o que tuvieron jornadas reducidas, que les permitan llenar de forma expedita los formularios para el programa Proteger. La directora ejecutiva del Buró de Convenciones, Tatiana Orozco, señaló que la propuesta es que pospongan los congresos programados para este 2020. Los turistas de esta industria permanecen en el país aproximadamente 5 días y gastan unos $6,000 durante su estancia. Solicitamos a las autoridades políticas que por las circunstancias del turismo no sea tomado ni un solo 5 del superávit acumulado del ICT para el plan Pagar. Es nuestra responsabilidad ir pensando en la reactivación del sector turístico en el menor plazo posible. Y la forma de hacerlo es mantener el superávit total del ICT, dado que ahora está con 0 ingresos por la falta de turistas. Se requieren estos recursos de manera urgente, con la finalidad de sostener la institución y preparar las campañas de promoción para lanzarlas en el mediano plazo, con el fin de que los turistas regresen a nuestro país una vez que el mundo logre vencer esta pandemia. El representante de la Cámara de Turismo y Comercio de Asociaciones de Arenal, Tadeo Morales, comentó que una de las propuestas para reactivar el sector es obtener créditos no reembolsables como una medida de salvamento. Con la propuesta de reactivación económica planteamos la Expo Arenal 2020, en la que para octubre estaríamos realizando un relanzamiento de la zona turística, el centro turístico Arenal, en donde pues tenemos una serie de servicios turísticos de bienestar que mediante esta propuesta de promoción queremos reactivar y poder tratar de impulsar nuevamente todos los emprendimientos que tenemos ya aquí en la zona. Entre tanto, el presidente de las cámaras y asociaciones de turismo de Guanacaste, Hernán Vigani, apunta a una ayuda inmediata para los trabajadores desempleados e iniciar con promociones dirigidas a diversos públicos. Siendo una situación a nivel global, o sea, mundial, y siendo una situación que va a acaparar toda la energía por parte del país para retornar nuestro negocio del turismo, nosotros nos vamos a alinear obviamente a todas las acciones que realice el ICT para poder reactivar en el momento que se considere preciso, dado que como sabemos, en este momento estamos pasando por un proceso de incertidumbre, no sabiendo qué es lo que nos va a suceder de aquí a los próximos días, más que todo con el mercado aquí de los Estados Unidos, que está pasando o entrará en su peor momento. La titular de Turismo aseguró que en las reuniones bilaterales que iniciaron el pasado 23 de marzo con los empresarios han conocido sus inquietudes e ideas. Mujeres emprendedoras piden a la población solidaridad y seguir consumiendo productos nacionales. El aislamiento social no debe ser una excusa para dejar de consumir productos nacionales y mucho menos para no endulzarse el paladar. Este es el lema de 2 mujeres emprendedoras que viven de la pastelería y postres. Sonia Rodríguez es instructora de pastelería en Heredia y debido a la situación del COVID-19 se ha visto obligada a cancelar sus cursos y los eventos se han reducido prácticamente a 0. Por esta razón, hoy ha optado por la venta a través de plataformas virtuales y contrapedido. Esto es parte de los trabajos que realizo. También doy clases y talleres, los cuales me he visto en la obligación de cancelar debido a la cuarentena por el COVID-19. En estos momentos mi situación económica se ha visto afectada, ya que no estoy percibiendo la misma cantidad de ingresos que percibía. Ahorita estoy implementando cursos en línea, virtuales y también a través de mis redes sociales. Los invito, por favor, que nos colaboren a nosotras las mujeres emprendedoras. También vemos el caso de Daniela Robles, propietaria de Dani Cakes en San Isidro de Heredia, quien invita a las personas a seguir celebrando los cumpleaños de una forma diferente. Quiero invitarlos a que ahora que estamos en nuestras casas continuemos adquiriendo productos de pequeños comercios, que sigamos apoyándonos y seamos solidarios.
Para esta época, ¿verdad? Les ofrecemos productos que pueden ayudarnos a endulzar esos días que nos toca estar en nuestros hogares, compartir con nuestras familias. Ofrecemos tortas chilenas, pay de pecanas, brownies, cheesecake. Y por qué no, si tenemos algún cumpleañero en el núcleo familiar, pues aunque sea entre poquitos, celebrar esa actividad tan importante. Estamos haciendo lo que son entregas a domicilio. En Costa Rica Noticias queremos extenderle la mano a pequeños empresarios. Si usted es emprendedor o pyme y ha tenido que reinventarse, contáctese con nosotros al correo mvalerio@sinart.go.cr. El nuevo puente binacional que comunica Costa Rica con Panamá en Zixaola estará listo en el tercer trimestre de este año. Después de suspender las obras en esa estructura el pasado 26 de marzo por orden del gobierno de Panamá debido a la emergencia por el COVID-19, este lunes 13 de abril se reanudaron los trabajos. El nuevo puente ya tiene un 78% de avance y se estima que estará listo en el tercer trimestre del presente año. La parte del puente que pertenece al territorio costarricense ya tiene lista la losa por donde circularán miles de vehículos que cruzan a diario esa frontera. Se estima que para la tercera semana de abril se lanzarán las vigas en el sector panameño. La mayor parte de los trabajos de ahora en adelante se realizarán en el sector que pertenece a Panamá. Para este proyecto se realiza una inversión de $10 millones provenientes del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe. Además, cada país, es decir, Costa Rica y Panamá, dispuso de $7.5 millones. Durante la construcción se tomarán en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar la propagación de nuevos casos por el COVID-19. El antiguo puente de Zixaola se encontraba en condiciones precarias, por lo que ambos países habilitaron un puente temporal mientras se construye la nueva estructura. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias, edición matutina. Guillermo Constenla renunció el lunes a la presidencia del Partido Liberación Nacional y analiza una posible candidatura presidencial. No obstante, dijo que será hasta en enero del 2021 cuando confirme o descarte esa posibilidad. Guillermo Constenla presentó su renuncia a la presidencia del Partido Liberación Nacional. Así lo hizo ver en una carta remitida al Comité Ejecutivo Verde y Blanco esta mañana de lunes. Constenla justificó su dimisión debido a que el artículo 124 del Estatuto del partido impide a los miembros del Comité Ejecutivo ejercer el derecho constitucional de ser electo. Así lo hizo saber a Costa Rica Noticias. Hay un artículo que es el 124 en el Estatuto que le impide al presidente del partido participar en el proceso convencional. Si permanece en el puesto a partir de un año antes de la convención de liberación va a ser en abril del año siguiente. Entonces, yo creo que ese artículo es violatorio de derechos esenciales fundamentales del ciudadano. Y yo no estoy dispuesto a someterme a una disposición que viole mis derechos. Y la única forma de hacerlo es renunciando a la presidencia, muy a mi pesar, pero me obliga el estatuto a hacerlo. Constenla aseguró que será en enero próximo que defina si participará como candidato presidencial de los verdiblancos. No he tomado aún la determinación definitiva, que lo tomaré en enero del año que viene, que es cuando se inicia el proceso convencional con la inscripción de candidaturas, y en ese momento yo decidiré si hago esa tarea. De momento quiero ser libre para poder ejercer mis derechos constitucionales, cosa que no lo soy si sigo una presidencia. Katia Rivera, actual vicealcaldesa de Santo Domingo de Heredia, será la persona que asuma la presidencia del Partido Liberación Nacional. Costa Rica valora solicitar un crédito por $800 millones al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia. El ministro de Hacienda informó al Congreso sobre el inicio de estas gestiones. Mientras las y los diputados inician hoy la discusión de un presupuesto extraordinario para enfrentar la pandemia, el Ministerio de Hacienda continúa en la búsqueda de recursos frescos para ese fin y que vendrían en forma de un nuevo empréstito.
Esta vez el acreedor sería el Fondo Monetario Internacional, que anunció que creó un fondo especial con motivo del COVID-19. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, confirmó que es una posibilidad que está abierta y en discusión con ese ente. De hecho, ha habido comunicaciones con el Fondo Monetario Internacional, algunas bien formales ya, para discutir la posibilidad de un programa RFI, que en inglés significa Rapid Financing Instrument, y para discutir si ese programa podría llevar a un Standby Agreement. El monto de dicho empréstito, si se pide, sería superior a los $500 millones del recién aprobado préstamo de la Corporación Andina de Fomento. El préstamo con el Fondo Monetario Internacional podría ser de hasta $800 millones. Yo calculo que si llegáramos a concluir las conversaciones con el fondo y tener un acuerdo, y si hubiese la necesidad, estaríamos hablando de entre 750 y 800 millones de dólares adicionales. Obviamente habrá condiciones, porque es un programa del fondo, y eso habrá que discutirlo con ustedes y con el pueblo y con la ciudadanía. Chávez reiteró esta posibilidad en una sesión online de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso el pasado sábado. Un eventual préstamo del Fondo Monetario Internacional a Costa Rica debería ser aprobado también por la Asamblea Legislativa. Costa Rica cerrará el 2020 con un decrecimiento en su producción de 3.3% según proyecciones del Banco Mundial. Este sería el mayor desplome económico desde hace más de 40 años. Al iniciar este 2020, el Banco Mundial proyectaba un alza del Producto Interno Bruto cercano al 1,8% para América Latina y el Caribe. No obstante, el COVID-19 ha cambiado radicalmente la perspectiva global. Este organismo internacional afirma que las tensiones sociales, el colapso en los precios internacionales del petróleo y el COVID-19 son y serán, al finalizar este año, las principales causas de la desaceleración económica. Por esta razón, la entidad en su último informe prevé que el Producto Interno Bruto de la región de América Latina y el Caribe, excluyendo Venezuela, caiga en un menos 4,6%, siendo este el mayor desplome financiero de la región desde 1960, primer año que el Banco Mundial registró este dato. El informe detalla que América Latina en 2017 creció en un 1,4%, en 2018 un 1%, en 2019 decreció un 0,1%, pero tras la crisis en el 2021 se espera un repunte de 2,6%. Para este 2020, países como Argentina podrían cerrar con un menos 5,2%, Brasil con un menos 5%, Ecuador y México con un menos 6%, mientras que Costa Rica se sitúa en un menos 3,3%. El presidente Carlos Alvarado señaló este domingo en cadena nacional que esta semana mantendrá reuniones con diversos sectores para reducir los estragos financieros causados por este virus. Hay otra realidad que debemos afrontar. El mundo entero está enfrentando una recesión económica y esto afecta a Costa Rica. Lo sentimos en la reducción del empleo y en miles de hogares que no están teniendo ingresos suficientes para atender sus necesidades. Esta situación puede durar meses. Mi trabajo en los próximos días y semanas será dirigir y atender esto, pero también voy a escuchar. Voy a escuchar a los sectores de distintos rincones del país para conocer de primera mano su afectación y también sus ideas. Por su parte, economistas señalan que estas proyecciones en medio de la crisis pueden variar, pues aún no conocemos cuánto tiempo más se extenderá el aislamiento social provocado por el COVID-19. Es importante tener claro que estas estimaciones, dados los tiempos que estamos viviendo, se están actualizando con una frecuencia mayor, de ahí que no sería de extrañar que en los próximos semanas veamos nuevas estimaciones. Para tomar un ejemplo de la economía estadounidense, en el último mes y medio se han dado alrededor de 4 revisiones, donde en cada una de esas revisiones el crecimiento se ha ajustado más a la baja. Si se mantiene esta misma dinámica para el caso de Latinoamérica y el de nuestro país,
pues podríamos estar viendo una proyección aún mayor, de una caída aún mayor a la que nos está anunciando hoy el Banco Mundial. La recuperación no va a ser de 3-2 meses. En esto nos vamos a llevar un tiempo prudente, que va a depender también de cómo el gobierno llame a un mejor diálogo institucional y también para el mejor uso racional de los recursos. Si recordemos que pues vamos a tener el problema de que cuando usted le quita recursos a un sector va a afectar a otros, y ahí es donde vamos a tener algunas diferencias, más que todo en la parte política. En lo económico, pues vamos a tener una tasa de desempleo que estaba en el 15%, podría subir un 6% más, pero ese 6% es el que hay que tratar de disminuir para poder trabajar con un mayor impacto para generar empleo e ir disminuyendo la tasa de desempleo que estaba en el 15%. Ese es el mayor reto. El ex viceministro de Hacienda y economista de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez, coincide con que aún es muy pronto para poder dar proyecciones, pero indica que el gobierno deberá hacer un esfuerzo adicional para darle un mayor impulso al país para el próximo 2021. Habrá que hacer un esfuerzo adicional para tratar de impulsar una serie de acciones para darle más actividad, más impulso a la actividad económica del país, para tratar de generar un crecimiento mayor, tanto hacia el cierre de este año como durante el año que viene, y permitirle a ciertas actividades recuperar su ritmo previo a la crisis. Pero bueno, ya es una primera estimación a la cual hay que ponerle atención, y es claro que pues el golpe que se va a llevar el país es importante, y es quizás uno de los escenarios, digamos, más negativos que ha tenido el país en materia de crecimiento en los últimos 40 años. En tanto, Humberto López, vicepresidente en funciones para la región de América Latina y el Caribe, afirma que se debe ayudar a las personas a enfrentar estos desafíos mayúsculos y asegurar que los mercados financieros y empleadores puedan capear esta tormenta, es decir, limitar los daños y sentar las bases para la recuperación tan pronto sea posible. En la Comisión Nacional de Emergencias están atentos con el comportamiento de los volcanes Turrialba y Rincón de la Vieja debido a las erupciones de gases que se han presentado en los últimos días. Sin embargo, los expertos aseguran que estas situaciones naturales no han significado una emergencia para la población. Los volcanes Rincón de la Vieja y el Turrialba presentaron actividad este fin de semana, según dijo el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Blas Sánchez. Sánchez comentó que las erupciones del Rincón de la Vieja fueron freáticas, es decir, expulsó agua para posteriormente generar una columna de gases. Por ahora no hay problemas, pues no ha arrojado lodo ni barro caliente a los cauces de los ríos, sostuvo el geólogo. Esta actividad es normal y desde inicios del presente año, a mediados de enero, pues se ha venido dando un incremento en la actividad volcánica en el Rincón de la Vieja. Es normal, este tipo de eventos sí es esperable que se sigan registrando. De acuerdo a lo que indica la red sismológica y el OPSICORI, al menos una vez durante el día se registran este tipo de eventos, por lo cual es normal que el sistema que se encuentre inestable genere este tipo de actividad. Asimismo, ayer domingo en horas de la noche, las cámaras de monitoreo del volcán Turrialba registraron un aumento en la emanación de gases generada por las lluvias en esta zona. Con respecto a las erupciones, el geólogo recordó que el volcán Rincón de la Vieja ha incrementado su actividad volcánica desde mediados de enero de este año, mientras el volcán Turrialba se mantiene activo desde el 2010. De ahí en adelante se han registrado emanaciones de gases y ceniza. Incluso en el 2016 este coloso reportó una etapa muy violenta y se mantiene hasta el día de hoy con emanaciones de gases y ceniza. Vamos a cambiar de tema, y es que en nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la guatusa, el único animal con mandíbulas suficientemente fuertes como para abrir la cáscara de una nuez. La guatusa puede brincar verticalmente hasta los 2 metros y entierran sus nueces para abastecerse en tiempos de escasez de comida. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT.
presentamos al agutí centroamericano, más conocido como la guatusa. Habita desde México hasta el norte de Argentina. Es un animal diurno, pero adopta comportamientos nocturnos si se siente amenazado. Se alimenta principalmente de frutos, sepulta semillas en su territorio y en épocas de escasez de alimentos dependen de esas semillas que sepultan. Muchas de estas son olvidadas, lo que ayuda en la proliferación de diversos tipos de árboles y arbustos. Una pareja de guatusas ocupan un área de 2 a 3 hectáreas que defienden. Utilizan como refugio madrigueras que escarban en la tierra o también las raíces de los árboles. Cuando se sienten en peligro, erizan su pelaje, dando la impresión de ser de mayor tamaño. Su periodo de gestación dura entre 93 y 104 días, después de los cuales la hembra tiene de 1 a 3 crías. Tiene entre 2 y 3 camadas al año y viven por más de 13 años. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Ahora pasamos al ámbito internacional. El pasado domingo el gobierno de Ecuador retiró en Guayaquil casi 800 cadáveres de cuerpos que yacían en sus viviendas desde hace semanas. Autoridades han ordenado cavar nuevas tumbas para sepultar a los fallecidos por coronavirus. Los cementerios de Guayaquil están desbordados. Las autoridades ordenaron cavar nuevas tumbas para sepultar a los fallecidos por coronavirus en la ciudad, epicentro de la pandemia en Ecuador. El gobierno anunció el domingo que retiró casi 800 cuerpos de personas que murieron en sus casas en las últimas semanas en Guayaquil, tras el colapso de los sistemas hospitalario y funerario. En medio de la tragedia, varios reclaman los cuerpos de sus familiares, muertos en medio de la epidemia. Las inhumaciones se realizan sin acompañamiento de los allegados y sus nombres figuran en un portal electrónico creado por el Ejecutivo para que los deudos sepan dónde están enterrados sus familiares. Desde que se detectó la presencia del virus en Ecuador el 29 de febrero, el país ha registrado oficialmente unos 7.500 casos de la enfermedad, unos 4.000 de ellos en Guayaquil. Según las cifras del gobierno, más de 300 personas murieron como consecuencia de la COVID-19. Pero hay cientos de otros fallecidos que probablemente murieron por el virus y que no fueron sometidos a test para determinar un eventual contagio. El mandatario de Nicaragua brilla por su ausencia tras el paso de la pandemia de coronavirus por este país centroamericano. Según registros nicaragüenses, tan solo se han detectado 9 casos confirmados de COVID-19 y un fallecido. Una pregunta gana las calles de Nicaragua. ¿Dónde está el presidente? Daniel Ortega no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar el tema de la pandemia. La ausencia del mandatario de 74 años ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país. Dice la mala lengua que el presidente está mal, dice, con el virus, pero eso sí, no sé. No da la cara. Nosotros quisiéramos que él nos dijera, esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no. Mientras en todo el mundo crecen los números confirmados de la COVID-19, en Nicaragua, un país de más de 6 millones de habitantes, se han detectado solo 9 casos y un fallecido. Para nosotros quedarte en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la Salud diario lo mismo, 3 casos graves pero estables. Cuando vos estás grave es porque estás grave y cuando estás estable es porque estás algo sano. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha usado referencias religiosas para hablar del coronavirus y da gracias infinitas a Dios por la recuperación de los pocos contagiados. Incluso ha mandado muchos abrazos del presidente sin referirse a su paradero. No se pronuncia por nada, de medida de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país.
Ortega no ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y partidos aliados. Según la Constitución, el Parlamento debe otorgar al presidente el permiso para ausentarse por un plazo mayor a 15 días y, en caso de no hacerlo, puede declarar abandono del cargo o incapacidad para gobernar. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, les esperamos al mediodía con más información. Que tengan un excelente día.